Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K. A la izquierda el Samsung A8000 y a la derecha el LG Nano 75. Tengan en cuenta que en el caso del A8000 todos sus tamaños vienen con panel VA. Este LG es de 70 pulgadas, viene con panel VA. En el caso del Nano 75 solamente tamaños de 70, 60 y 50 pulgadas vienen con panel VA. El resto de tamaños con panel ADS, que tiene un comportamiento similar a los paneles IPS. ¿Y cuál es la principal ventaja de este tipo de paneles VA? Simplemente que los colores negros son mejores en comparación a los televisores con paneles ADS, y además el efecto clouding o nubosidad y de resplandores o sangrados de luz también es muchísimo menor en televisores con paneles VA, como es el caso de estos dos, en comparación a aquellos que tienen paneles ADS, IPS o PLS. ¿Cuál es la principal desventaja de los paneles VA o de los televisores con paneles VA? Simplemente que sus ángulos de visión no son muy buenos. Como ustedes pueden percibir, en ambos los colores van a lucir blanquecinos o levemente blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde lados o ángulos muy amplios. Por ende, son televisores recomendados para ver siempre estando frente a sus pantallas, que sería lo normal, porque ya cuando hay muchas personas sentadas a sus alrededores van a notar colores muy blanquecinos y no sería la experiencia más agradable para ellos. Otro punto levemente negativo, o por lo menos no tan fuerte, de los televisores con paneles VA es que el manejo de los reflejos no es tan bueno como aquellos televisores con paneles IPS, ADS o PLS. Sin embargo, no me parece terrible, son por lo menos ambos opciones decentes para disfrutar en habitaciones iluminadas, pero sí que son más recomendados para habitaciones oscuras. Antes de continuar, aquí por supuesto pueden corroborar que se trata de los modelos mencionados: Samsung A8000 a la izquierda y LG Nano 75 a la derecha. El efecto de pantalla sucia y la uniformidad de colores grises es algo que varía de acuerdo a cada televisor, independientemente de qué tipo de panel tiene, ya sea VA, ADS, IPS o PLS. Entre estos dos me parece que el trabajo mejor se ve en el caso del A8000, menos efecto de pantalla sucia, y sería el primer punto determinante a la hora de decidir por cuál de estos dos irse. ¿Por qué lo digo? Pues porque simplemente ese efecto de pantalla sucia también podría llegar a ser notorio en este tipo de escenas. Ustedes pueden percibir que se puede notar un poco más en el caso del Nano 75. No es que sea algo terriblemente molesto, pero sí he leído algunos comentarios de algunos suscriptores que se arrepienten de haber comprado el Nano 75 por este aspecto, pero otros me han dicho que no les parece algo molesto y que de hecho podría pasar desapercibido. Aquí, por ejemplo, también se podría llegar a notar si ponen mucho cuidado, pero repito que a algunas personas les puede parecer algo para nada molesto, mientras que a otras sí, ya es cuestión de ustedes qué piensan. Aquí entonces con este PES 2021 pueden notar la gran diferencia en cuanto a colores, que el Samsung satura principalmente los colores verdes y rojos, mientras que el LG con su tecnología NanoCell muestra colores un poco más apaciguados o levemente más alusivos a la realidad. Tengan en cuenta que aquí les estoy mostrando los resultados con el modo juego y que en el caso del Samsung el mejorador de contraste está en alto. Si se coloca en medio o en bajo se va a oscurecer la imagen, pero la saturación de los verdes sigue siendo muy similar. Antes de continuar, les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Cali, entre otras, a muy buenos precios. Miren, tengan en cuenta que el A8000 podría catalogarse como el gama media de la gama baja del 2021 de esta marca, y el Nano 75 podría catalogarse como el gama baja de la gama media también de este 2021 de la marca coreana LG.
Aquí con otros modos de imagen las diferencias voltean sus papeles en comparación al modo juego, porque el Nano 75 llega a mostrar colores un poco más intensos o levemente más saturados. Sin embargo, las zonas con sombras o con partes oscuras lucen más claras y con más facilidad para notar los detalles en el caso de la 8000, y por el contrario lucen más oscuras y a veces con un poco más de dificultad para notar los detalles en el Nano 75. La cantidad de brillo en SDR para el A8000 es de 312 nits, para el Nano 75 de 244 nits. Con contenido en HDR o alto rango dinámico, el A8000 alcanza los 304 nits y el Nano 75 los 271 nits. En cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10 y HLG o Hybrid Lock Gamma. El Samsung soporta además HDR10 Plus, pero no soporta Dolby Vision, por ende tampoco soporta Dolby Vision para gaming. El Nano 75 soporta algo que LG llama HDR10 Pro, pero que no es lo mismo que HDR10 Plus. Tampoco soporta Dolby Vision. Y bueno, es importante mencionar que ninguno de esos televisores soporta retroiluminación Full Array y tampoco Local Dimming o atenuación local. La tecnología de retroiluminación de la 8000 es LED Edge, mientras que para el Nano 75 es LED directa. La relación de contraste de la 8000 es de 3811 a 1 y del Nano 75 de 3988 a 1. El manejo del movimiento en ambos televisores es muy bueno. El A8000 cuenta con los ajustes de claridad de imagen en cada modo de imagen y el LG Nano 75 con el parámetro conocido como TrueMotion. Les invito para que configuren estos parámetros a su medida de acuerdo a los resultados que vayan notando con cada modo de imagen y de acuerdo al contenido, hasta que noten decrecimiento en los efectos de vibración y tartamudeo para que la imagen o la escena luzca más fluida. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. Simplemente tengan en cuenta que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando el contenido tenga muy baja resolución. Con 480p de resolución, por supuesto que se va a notar pixelación un poquito más en el caso del Nano 75, en este caso pues por ser más grande, casi 10 pulgadas más grande en comparación a la 8000. Si el contenido tiene 720p o HD, en ambos también se puede notar partes levemente pixeladas, pero los resultados van a ser mucho mejor en comparación a 480p y de hecho pueden pasar desapercibidos y ser muy tolerables para la gran mayoría de personas. Si el contenido tiene 1080p o Full HD de resolución, ya el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es genial. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero recuerden que no se va a mostrar en 4K. Si el contenido tiene 1440p, el trabajo de escalado de imagen va a asemejar mucho los resultados en ambos televisores como si fuera un 4K nativo. Por supuesto, ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en 4K o altas resoluciones en general a través de aplicaciones de streaming, deben tener una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. En cuanto al apartado gaming, la principal diferencia es que el Nano 75 cuenta con esta Game Bar que puede mostrar información relevante para algunas personas como FPS actuales. También se puede acceder al optimizador de juego, en donde hay 4 géneros de juego y cada vez que uno escoge alguno de ellos, la configuración de imagen puede cambiar un poco, lo cual puede resultar útil para algunas personas. También tiene el estabilizador de negros que puede ayudar a mejorar un poco más los resultados en escenas oscuras, y el estabilizador de blancos para mejorar el rendimiento en escenas con claridad o colores vívidos. Y por supuesto también se puede acceder a las configuraciones normales, por así decirlo, del modo juego. Por supuesto, en el Samsung, en el caso del modo juego, las configuraciones que tiene simplemente es el HDR juego, que es lo mismo que HGG o HDR Gaming Interest Group, que también por supuesto se puede acceder en el caso del LG aquí en el mapeo de tono HDR. Lo que hace el HGG es mejorar un poco el brillo y el contraste en videojuegos que tienen HDR o alto rango dinámico.
En cuanto a sus tiempos de input lag en 4K 60 Hz en SDR, para el A8000 es de 11,2 milisegundos y para el Nano 75 de 10 milisegundos, en HDR de 10,9 milisegundos para el A8000 y de 9,8 milisegundos para el Nano 75. En la práctica me parece que ambos televisores muestran prácticamente los mismos resultados. Pueden ser más que suficientes aún para aquellos gamers exigentes en este aspecto, teniendo en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. Es importante mencionar que ninguno de esos televisores tiene puertos HDMI 2.1, pero aún así van a funcionar con la PlayStation 5, con la Xbox Series X o una tarjeta gráfica de PC ultra potente. Simplemente tengan en cuenta que su tasa de refresco máxima en 4K será hasta 60 Hz. Tampoco soportan ni tasas de refresco variables, ni FreeSync, ni tampoco G-Sync. El tiempo de respuesta en el caso de la A8000 es de 15,3 milisegundos y para el Nano 75 de 15,9 milisegundos. En ambos casos la fluidez y el manejo del movimiento en este apartado gaming me parece que es muy bueno, simplemente que las diferencias mencionadas en cuanto a zonas oscuras siguen siendo notorias aquí en este apartado gaming, siendo más claras y con más facilidad para notar detalles en el caso de la A8000 y un poco más oscuras y con más dificultad para notar detalles en el caso del Nano 75. En cuanto al apartado Smart, el One Remote de la A8000 es más pequeñito, con menos teclas, más funcional. El sistema operativo es Tizen, propio de esta marca, acepta comandos de voz. En algunos países es compatible con el asistente de Google y el Amazon Alexa, pero por ejemplo aquí en Colombia solamente soporta el Bixby Voice. La fluidez de su sistema operativo es buena, la tienda de aplicaciones es muy amplia, cuenta con muchísimas aplicaciones no populares y también muchas de las más populares, y el espacio de almacenamiento es de 3,85 GB, más que suficientes para casi cualquier persona. El LG por su parte cuenta con el Magic Remote, que si bien es más grande, más gordito, con más teclas y menos ergonómico o menos cómodo, es más funcional porque se puede hacer scroll y al apuntar a la pantalla se convierte en una flechita, lo cual hace más fácil la navegación. La tienda de aplicaciones también es muy amplia, cuenta con aplicaciones no populares y también muchas de las más populares, y el espacio de almacenamiento en el caso del Nano 75 es de 2094 megas, también más que suficientes para casi cualquier usuario. Los dos soportan la función conocida como Screen Mirroring o compartir pantalla tanto con dispositivos Android como con dispositivos Apple, ya que soportan el AirPlay, pero ninguno es compatible ni con Multiview ni con lo que se conoce como pantalla superpuesta. El A8000 cuenta con su propio navegador de internet, la fluidez es buena, la navegación no es tan fácil como se lograría con el control Magic, pero si descargan la aplicación SmartThings en su teléfono móvil pueden lograr una experiencia de navegación muy similar a la que lograrían con el Magic Remote del LG. La apertura de páginas web es relativamente rápida, pero también depende por supuesto de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares, y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas web. El navegador del LG me parece más funcional, cuenta con esta función Mini Picture in Picture, por así decirlo, que puede ser útil a la hora de jugar y al mismo tiempo leer algún tutorial. Acepta búsqueda por medio de comandos de voz, el de el A8000 también, pero en algunos países en español aún no está disponible. No sé por qué. En el caso del navegador del Nano 75, la apertura de páginas web también es relativamente rápida, también depende por supuesto de la velocidad de descarga que tengan en sus hogares en cuanto al internet, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas web. En cuanto a las entradas, la principal diferencia es que el A8000, por lo menos aquí en Colombia, incluye entradas compuestas, lo cual puede ser útil a la hora de conectar una consola de videojuegos muy antigua o un DVD muy antiguo. Los dos televisores tienen las mismas entradas, diferenciación solamente las entradas compuestas. Los dos tienen 3 puertos HDMI 2.0, 2 puertos USB 2.0, la entrada para el cable de internet, para el puerto digital óptico y la conexión para la antena de aire. Y ya en cuanto a sonido, deben tener en cuenta que la potencia de ambos es de 20 watts. El rendimiento es mejor en el Nano 75, el diseño ultra delgado de la A8000 afectó de forma negativa un poco el rendimiento de su sistema de sonido. No digo que es terrible, pero lado a lado sí me pareció un poco mejor en el Nano 75. Al final va a poder juzgarlo por ustedes mismos. En cuanto a tecnologías, el A8000 soporta canal de retorno de audio mejorado,
Dolby Atmos y Dolby Digital solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías a través del puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado o al puerto digital óptico. Y no soporta tecnologías DTS. El Nano 75 tampoco soporta tecnologías DTS, no soporta Dolby Atmos, pero sí soporta Dolby Digital al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto digital óptico o al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Si me preguntan por cuál de los dos irse, tengan en cuenta que para mí las ventajas del Nano 75 son el control Magic, la fluidez de su sistema operativo y en cuanto al navegador por supuesto, y el rendimiento del sistema de sonido que me pareció un poco mejor. Ya en cuanto a colores es algo muy subjetivo. Por el lado de la 8000 lo que me pareció mejor fue menos efecto de pantalla sucia y una mayor cantidad de brillo en HDR o alto rango dinámico. Ya en cuanto a la representación de colores también es algo muy subjetivo, entonces ya les tocaría a ustedes decidir cuáles características les parecen mejores y peores en cada uno de estos televisores. Ya para finalizar me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de ambos en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que disfruten de beneficios extra y además así me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y nos vemos en la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.